cuál es la semiología del dolor torácico. Con importancia, es una de las causas más frecuentes de motivo de consulta en urgencia, desde enfermedades banales hasta potencialmente mortales. Primero, cuando nosotros debemos evaluar, ¿cómo debemos evaluar un dolor torácico? Lo primero que deben determinar, hacer un síntoma. Tenemos que valorar la realidad de ese síntoma. El paciente refiere dolor. Nosotros debemos valorar si ese dolor es verdadero, porque una de las causas también, de crisis de ansiedad o crisis nerviosas es el dolor torácico. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, hacer un síntoma es algo subjetivo del paciente. Primero, la realidad. ¿Le duele de verdad o no le duele? Otra cosa, que el dolor es algo subjetivo que el paciente el paciente puede referir mucho dolor, pero no es una escala individual. Nosotros debemos saber que ese dolor depende de otros parámetros. O sea, el dolor de por sí me duele mucho, me duele poco, no es un parámetro clínico para nosotros. Es algo subjetivo del paciente. Yo puedo tener un paciente sin mucho dolor y ser un infarto. Puedo tener un paciente con mucho dolor y ser un herpes. Entonces, la escala del dolor siempre va a ser en relación al contexto clínico del paciente, no al valor del paciente, al valor que le da a su dolor. Entonces, el dolor, considerar siempre los puntos. El dolor es algo subjetivo, propio del paciente. La intensidad que está dada por él no tiene validez clínica. Entonces, lo primero, que me duele mucho, me duele poco, es de poca importancia para nosotros. Es como un dato aislado. Después, lo segundo, tenemos que ver en un paciente, tenemos que ver cuál es el factor de riesgo que tiene ese paciente para que su dolor sea importante. Si una mujer de 23 años que no tiene mayores comorbilidades, factores de riesgo, probablemente no esté dentro de un riesgo importante de hacer un infarto, una disección de aorta y sean síntomas o patologías más banales como herpes, o inclusive una crisis de ansiedad o una crisis nerviosa. Entonces, lo segundo para poder clasificar el dolor torácico es los factores de riesgo de ese paciente. Ahora, si tenemos un paciente de 50 años, obeso, dislipidémico, hipertenso y viene por dolor torácico, cambia el panorama. Vamos a suponer que es una cardiopatía isquémica. O sea, el hecho de clasificar la población ya clasifica la gravedad de la patología. Después se encuentran otros puntos, cómo están los parámetros vitales, los signos vitales. El paciente viene con dolor torácico, los signos vitales están alterados o no. Si está hipotenso, está hipertenso, está taquicárdico, todos son los valores que nosotros tenemos que determinar. ¿Por qué? Porque es un síntoma, es algo subjetivo. Por de por sí, de manera aislada, sin tener los factores de riesgo y sin tener los parámetros vitales, no tiene mucha importancia. ¿Y cuál es la evaluación inicial? La evaluación para todos los pacientes. Al saber que puede ser patologías leves o graves, siempre debemos hacer un tamizaje después de los factores de riesgo que tiene el paciente. Y vamos a suponer que el paciente sí tiene factores de riesgo, 50 años, hipertenso, dislipidémico. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a mirar? Los síntomas, o sea, los signos vitales y otros datos de importancia. Al ser un paciente potencialmente riesgoso de tener una patología torácica o cardíaca, entonces vamos a aplicar los datos de gravedad que se basan en el ABCD como para todos los pacientes. Vamos a fijarnos en la estabilidad o la inestabilidad termodinámica, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Si ese paciente está con los factores de riesgo, tiene dolor torácico, está hipertenso o está hipotenso, entonces ahí siempre tenemos que ver eso. La frecuencia cardíaca y la presión arterial, la hipertensión arterial o la hipotensión siempre van a ser criterios de gravedad, o sea, cualquier alteración en la presión arterial. Y ver signos de dificultad para respirar, taquipnea, que esa taquipnea sí sea sostenida y no sea referida al dolor. Vamos a suponer que el paciente viene con dolor real, está taquipneico, pero es por el dolor. Si no mejora la dificultad para respirar con los analgésicos, tenemos que evaluar otras posibilidades. O sea, normalmente el paciente que
tiene dolor, está hiperventilando más que taquicardia. Entonces, tenemos que saber manejar también eso. Y después, si ese paciente se acompaña a una alteración de la conciencia, el glasgo está disminuido. Entonces, si tenemos todos estos parámetros alterados, evidentemente tenemos un paciente grave. Entonces, la gravedad lo vamos a dar por los parámetros vitales y los datos de la conciencia o el glasgo del paciente. ¿Cuáles van a ser los manejos iniciales dependiendo de qué es? Porque ustedes lo que tienen que hacer primero es estabilizar al paciente. Si tenemos un paciente inestable, lo primero que tenemos que estabilizar los parámetros, después buscar las causas probables. Después, entonces, estabilizar al paciente y ver siguiente, si por ejemplo está hipoxémico, está con taquipnea, está con saturación baja, le vamos a poner una vía, oxígeno, bajar la presión arterial, monitorizar. Algo tenemos que hacer primero antes de buscar las causas. No tiene sentido que nosotros le hagamos un electrocardiograma al paciente y ni siquiera tiene una vía, ni siquiera tiene oxígeno catéter para oxigenación. Entonces, siempre es estabilizar al paciente y lo segundo, identificar la posible causa de alteración de ese paciente. Y dentro de las frecuencias están ubicados de acuerdo a las posibilidades, dependiendo del factor de riesgo. Si el paciente tiene riesgo cardiovascular, la patología más frecuente asociado a dolor torácico e inestabilidad hemodinámica es el síndrome coronario agudo. Entonces el paciente tiene una población de riesgo, tiene síntomas, tiene alteraciones en los signos vitales y lo primero que ustedes deben pensar por frecuencia es el síndrome coronario. Si van a tener un paciente con dolor torácico, factor de riesgo, el infarto es una de las causas más frecuentes. Después vienen las otras causas. La segunda causa es el síndrome aórtico agudo, que es la disección de aorta. Entonces, esta lista es por orden de frecuencia. Tenemos un paciente que puede ser un tromboembolismo pulmonar. La diferencia del tromboembolismo pulmonar es que tiene una población diferente a lo que van a ser cardiopatía isquémica o aórtica. Podemos tener pacientes con neumotoras a tensión que tienen antecedentes ya traumáticos u otra patología. Entonces, diferentes manifestaciones, mismas manifestaciones clínicas, diferentes poblaciones. Pero si vamos a pensar en que sea algo cardiovascular, el infarto es lo más frecuente. Y ahí tenemos las diferentes causas, que es lo que nosotros debemos mirar en el contexto general del paciente. Siempre los signos vitales, ver si hay alteración estructural ya del paciente, en el examen físico, en la ectoscopía será, y después también hacer las maniobras, la auscultación, palpación. Al estar hablando del tórax, tenemos muchos órganos que están ahí, pueden ser patologías pulmonares, pueden ser cardiovasculares, vasculares. Entonces, siempre inclusive pueden ser patologías abdominales con repercusión torácica, patologías que son abdominales que tienen repercusión torácica, o inclusive lo opuesto, hay patologías pulmonares que tienen repercusión torácica. Entonces el examen físico debe ser general. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente, vamos a suponer que viene por dolor torácico, tiene varices, dilataciones varicosas, nosotros podemos pensar de que el paciente tenga un tromboembolismo pulmonar. Entonces no es solamente limitarse al tórax. Cuando nosotros hablamos de un examen físico general, primero eso es lo que se conoce como una ectoscopía, hacer una mirada rápida de todo el paciente, y después vamos a irnos por órganos y sistemas, ver cada sistema, pero sobre todo no limitarse al tórax. Por ser dolor torácico no quiere decir que sea una situación sistémica. Siempre tenemos que buscar ver la estabilidad del paciente, estabilizar, buscar las causas, un examen físico general. Después, cuando encontramos algo, nos limitamos y nos centramos en ese punto. Si estamos hablando, dependiendo de qué tipo de
dolor tenemos? Y vamos a ir viendo cuáles son los motivos de dolor más frecuentes. El dolor torácico de origen pleurítico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que duele? El problema está en la pleura. Generalmente el dolor pleurítico siempre es inflamatorio. El dolor es una respuesta inflamatoria. Entonces, nosotros tenemos que ver si ese dolor pleurítico o pleural es de origen inflamatorio infeccioso o inflamatorio inmune, por ejemplo. No siempre los dolores van a ser de origen infeccioso. Después, ¿cuál es la característica de la semiológica del dolor pleural? Primero, se debe a una patología pleural, una pleuritis asociada al lupus, una pleuritis viral o si no un derrame pleural doloroso por una neumonía complicada. Entonces, van a ser pulmonares o pleurales propiamente dicho. ¿Cómo es? El dolor es punzante, el paciente refiere como una punción o algo que le hinca, y lo más característico es que es limitado, puntual. Punzante quiere decir que hinca, puntual el paciente refiere exactamente dónde le duele. Él puede señalar con el dedo dónde le duele. Esa es la característica principal del dolor pleurítico. Generalmente es costal o en bases, empeora con la tos. Al respirar profundo, en los accesos de tos, el dolor es mayor, o sea, su exacerbante es la tos y la inspiración profunda. También, dependiendo si está asociado a derrame, el dolor va a ser relacionado el dolor va a ser en el decúbito del lado afecto, entonces ojo latente. También generalmente tiene una buena respuesta a los inflamatorios, a los AINES, antiinflamatorios. Entonces, semiológicamente es un dolor puntual, limitado, que empeora con la tos, la inspiración profunda y el lado afecto. Y es algo que tiene la característica de tener buena respuesta, rápidamente responde a los AINES, y el paciente refiere como dolor en punta de costado. El paciente refiere de esa manera. Generalmente, dependiendo de las asociaciones, puede haber roce pleural o derrame pleural, dependiendo de cuál es la causa. Entonces, esa es la semiología del dolor. Tenemos el dolor de origen isquémico. Ahí tenemos que ver cuáles son las situaciones, pero en general vamos a tener un dolor de origen isquémico, un dolor precordial opresivo. El paciente refiere que tiene una opresión o un peso en el tórax, y la característica del dolor torácico isquémico es que es difuso. El paciente no sabe referir puntualmente dónde le duele, le molesta todo el tórax. El hecho de que el paciente pueda señalar dónde es el dolor descarta de que sea algo cardiológico propiamente, miocardio al menos. Entonces es un dolor opresivo distribuido en una zona más o menos difusa, siendo el dolor una localización en punta de dedo, que el paciente señale dónde le duele, hay un dato negativo para que sea un infarto. Y ahí podemos tener dos situaciones. Siempre tienen que ver el contexto del paciente, si tiene riesgo cardiovascular o no. Y después podemos tener, con respecto al dolor de origen isquémico, son dos interrogantes que son los más importantes. Primero, si el paciente ya tiene antecedentes de ese mismo dolor. Porque si el paciente ya tiene antecedentes del mismo dolor, puede ser una angina estable, etcétera, o una angina estable que se inestabilizó. O si el paciente no tiene, nunca tuvo. Y después el otro es el tiempo de duración y con cómo se presentó el dolor. Vamos a suponer que el paciente estaba en reposo o el paciente estaba con la actividad física. Si el dolor se desencadena con la actividad física, generalmente son las anginas. Si el dolor apareció en reposo y tiene riesgo cardiovascular, puede ser un infarto. Entonces, con respecto a la cardiopatia isquémica, la actividad que desencadenó el dolor es lo más importante, además del tiempo. Entonces,
física y cede con el reposo o vasodilatadores. El paciente ya conoce las características, refiere que ya tuvo ese dolor y las mismas características o si modificó, refiere también que algo modificó semiológicamente. Después tenemos el infarto, puede desencadenarse con la actividad física o en reposo, o sea, es la diferencia de la angina. Generalmente no va a ceder con el reposo, sí va a empeorar con la actividad física y generalmente el dolor es mayor a 5 minutos. El paciente tiene un dolor más prolongado. Y lo más importante también, cuáles son los síntomas asociados. Generalmente el infarto se va a asociar a síntomas vasovagales. Además del tiempo de la actividad física, el paciente puede estar sudoroso, con náuseas, con vómitos. Entonces, esa es la característica diferencial entre angina estable e infarto. Ahora, el dolor por disección de aorta. La disección de aorta es lo único que produce el dolor con respecto a las patologías de la aorta. Generalmente se instala de manera abrupta y es continuo. El paciente refiere que el dolor es continuo, intenso y generalmente se acompaña de una crisis hipertensiva. El dato más importante del dolor por disección de aorta es que es siempre una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva. Y se acompaña de signos o síntomas vagales y la característica es que la ubicación, el paciente puede tener dolor torácico que puede migrar a otras partes del cuerpo. Vamos a suponer que empezó con el dolor torácico en el centro del tórax, pero ese dolor puede ir migrando. ¿Cómo es el dolor migratorio? Que empezó en un punto y le está doliendo en otro punto, no es un dolor irradiado. Entonces, la característica es eso, que el dolor es continuo, lacerante, migratorio. Empezó en un punto, va pasando a otro punto. Dejó de doler el punto 1 y va cambiando de punto a medida que va progresando esa disección. Generalmente aparece como dato importante una crisis hipertensiva, que es el dato más importante. Entonces, el dolor de la disección de aorta es intenso, lacerante, migratorio, asociado a una crisis hipertensiva. El dolor de origen pericárdico siempre va a ser inflamatorio. El dolor está relacionado con una pericarditis. Generalmente es un dolor opresivo o punzante y también localizado en el centro del tórax, puntual. Quiere decir que el paciente refiere que le duele el centro del tórax y generalmente señala dónde le duele. Puede ser de instalación súbita o puede ser algo más larvado o más insidioso, generalmente relacionado a cuadros gripales o cuadros congestivos o de algún tipo de infección viral. Generalmente las pericarditis son virales, entonces están a cuadros respiratorios como gripales, IVAs, otitis. Entonces siempre hay un cuadro un poquito más larvado, más insidioso, relacionado con procesos virales de una semana, 15 días, dependiendo de la situación. Y la característica es que empeora con el decúbito dorsal y con los movimientos respiratorios y mejora con la genuflexión. La genuflexión quiere decir cuando el paciente lleva el tórax para adelante, o sea, empeora con el decúbito dorsal, mejora con el tórax hacia enfrente. Y también tiene buena respuesta a los AINES. Al ser una respuesta inflamatoria, entonces, al igual que la del pleural, tiene buena respuesta a AINES. Y es una de las características. El dolor de origen esofágico es un dolor centrotorácico relacionado con síntomas, con manifestaciones ya gastrointestinales. Generalmente se desencadenan con el estrés, que puede ser debido más bien a un reflujo gastroesofágico, a la ingesta de alimentos, también puede ser espontáneo. Generalmente va a acompañarse de otras manifestaciones
ahí tenemos cuáles van a ser las causas del dolor neurítico, isquémico y todo. Entonces podemos tener todas estas son todas las causas y más o menos cuáles son las patologías relacionadas con dolor esofágico, dolor pericárdico, etc. Entonces tienen que saber identificar. Ahora, para la evaluación, dependiendo de la situación, si son síndromes, si sospechamos de que son síndrome coronario, enzimas cardíacas, electrocardiograma, la embolia pulmonar también tiene más importancia. Puede ser un electrocardiograma o una tomografía, la disección de aorta. Generalmente lo más importante es una radiografía de tórax o una tomografía. La pericarditis también, lo más importante es, podemos ver un electrocardiograma, pero generalmente lo que tiene mayor importancia es una ecocardio o una radiografía de tórax. Entonces, dependiendo de cuál es la patología, ustedes deben buscar el método auxiliar diagnóstico de excelencia, porque estamos hablando todavía de que no tenemos un diagnóstico, estamos buscando un diagnóstico, entonces tienen que buscar el método auxiliar que sea lo más adecuado de acuerdo a eso. No perder el tiempo. Si ustedes creen que el paciente tiene riesgo de hacer una embolia pulmonar, no perder el tiempo haciendo un electrocardiograma. Directamente una radiografía de tórax o una tomografía va a ser lo más eficiente. Y igual que si consideramos que puede ser algo cardiológico, una tomografía de tórax en ese contexto no es muy importante todavía. Entonces debemos optimizar tiempo y buscar algo que sea dirigido a esa situación. Ahí tenemos cuál es un algoritmo de cómo podemos manejar un dolor torácico. Entonces, con respecto al dolor torácico, como es general el dolor torácico, van a tener que ver cuáles son las características semiológicas de cada causa, que es lo que va a diferenciar, pues son diagnósticos diferenciales. ¿Alguna pregunta ahí? Doutora, do pericárdio que irradia pela espalda, esse começa peitoral e irradia cássia? ¿Por qué? Do dolor de origem pericárdio. No. Es centro torácico puntual. Gracias. Bueno, vamos a hablar del segundo tema, que son los problemas aórticos, o sea, las patologías de la aorta. Las patologías de la aorta pueden ser, en características generales, pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Dentro de las agudas y de las graves está la disección de aorta. Dentro de las crónicas está el aneurisma. Entonces ustedes deben identificar cuáles son. Entonces, lo que es patología de la aorta comprende el aneurisma aórtico, la disección aórtica y también las vasculopatías periféricas. También se llaman arteriopatías periféricas. Vamos a recordar un poquito lo que era histología. La pared de la arteria está formada por una íntima, una media y una adventicia o una capa externa. Es importante recordar esto para que podamos entender ciertas patologías. Acá tenemos un corte transversal de la arteria y la parte histológica. La arteria, la aorta, es una arteria elástica, en donde nosotros vemos que la capa media tiene fibras elásticas, además de los miocitos, del músculo liso. Entonces tiene una capa, el endotelio, la capa media, que tiene mucha elastina, y después tenemos la adventicia o la capa externa. Por la adventicia penetran los vasos sanguíneos que se llaman vasa vasorum, que van a encargarse de irrigar el tercio externo de esto. Hacer una arteria de pared gruesa y de mucho músculo, entonces necesita buena vascularización. Es una arteria elástica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dentro de la primera patología son los aneurismas. Los aneurismas simplemente son dilataciones de la pared arterial, en este caso, en donde lo que nosotros tenemos es simplemente
esa arteria, en este caso la aorta, en donde podemos tener complicaciones agudas. Es una patología crónica, implica un cambio anatómico y también se caracteriza por ser probables causas de complicaciones. De por sí, el aneurisma como tal no es grave en el sentido de que el saco como tal, sino que lo grave es las complicaciones que puede tener. Entonces, por concepto, los aneurismas son dilataciones anormales y localizadas. Por eso, aneurisma es algo local. Los otros serían dilataciones directamente, la dilatación de la raíz de la aorta. Es una cosa, pero los aneurismas son dilataciones más localizadas. Podemos tener la ubicación, los aneurismas verdaderos y los aneurismas falsos. Los aneurismas verdaderos son aquellos que todas las tres capas están afectadas. Después tenemos los aneurismas falsos, donde no hay una afectación total. Y ahí tenemos las características de los aneurismas verdaderos. Esta es la pared y vemos que el saco está formado por las tres capas: la adventicia, la media y la capa. Y la aneurisma, pseudoaneurisma, aneurisma, vemos que no están formadas por todas las capas. Entonces, esa es una clasificación histopatológica. Después podemos tener, según su forma, que es importante también, según la forma pueden ser saculares y fusiformes. Saculares afecta solamente una parte del diámetro de la arteria. La fusiforme afecta toda la circunferencia. Ahí vamos a tener el ejemplo de las fusiformes y de las saculares. Como ven, las saculares solamente comprometen en este caso la pared anterior de la aorta, en cambio la fusiforme afecta todo el diámetro, todas las capas. Y esas son las más graves, porque generalmente, entonces, la fusiforme se dilata de manera difusa y las saculares solamente una parte de la pared se encuentra dilatada. Después los pseudoaneurismas son las separaciones de las capas. ¿Cuáles son las complicaciones? Atiendan. De por sí los aneurismas no van a tener manifestaciones sintomáticas, salvo se compliquen. ¿Qué es lo que nosotros podemos tener? Lo que podemos tener son manifestaciones de compresión de estructuras adyacentes. De por sí, el aneurisma no tiene síntomas, salvo que esté comprimiendo estructuras cercanas. Vamos a suponer que tenemos un aneurisma torácico, puede estar comprimiendo el arisco recurrente, la tráquea, el esófago, entonces las manifestaciones van a ser compresivas. Ahora, eso se presenta generalmente en los pacientes, en los aneurismas torácicos. En los aneurismas abdominales no tienen muchas manifestaciones compresivas porque el abdomen tiene una cavidad mayor. Entonces, hay mucho espacio para que esté comprimiendo estructuras. ¿Cuáles van a ser las complicaciones propias del aneurisma? Que se formen trombos. Al ser una zona de ectasia, esos saquitos pueden alojar coágulos y eso pueden embolizar. O si no, trombos. La otra, lo que les dije, es la compresión de estructuras vecinas, que ese saco esté comprimiendo estructuras y las manifestaciones clínicas van a ser compresivas. O que ese saco se diseque y forme una disección de aorta. O en casos más graves, que se rompa ese saco aneurismal, que es una de las complicaciones más temidas, la disección y la rotura aneurismática. Quiere decir, se va a romper el saco y el paciente va a tener una hemorragia. La causa más frecuente que provoca que se formen las dilataciones saculares es la arteriosclerosis. Entonces, el paciente tiene dislipidemia, tiene arteriosclerosis y esa zona de la arteriosclerosis va a ser la que se va a formar los aneurismas. ¿Cuál es la localización más frecuente? Es el aneurisma abdominal.
dentro del trayecto de la aorta, en el abdomen, por debajo de la bifurcación de las arterias renales, es lo que se presenta. Y generalmente aparecen por encima de 50 años. El paciente de riesgo es hombre, dislipidémico, obeso, por encima de 50 años. La ubicación más frecuente es la aorta abdominal intrarrenal. Entonces, la relación hombre-mujer es hasta de 10 a 1. Y generalmente las mujeres son las que tienen, si es que tienen disección, aneurismas son las que se complican. Entonces, el riesgo es en varones. Ahora, el riesgo de complicación es mayor en mujeres. Bueno, después tenemos cuáles van a ser las manifestaciones clínicas dependiendo y cuáles son las causas. Generalmente las del arco aórtico están relacionadas con enfermedades sistémicas y las de la aorta ascendente pueden ser por arteritis, ya sea infecciosas o inflamatorias. Generalmente son asintomáticos y el hallazgo es casual. Y como les dije, pueden ser por una rotura, pueden ser por protrusión o salida y que estén afectando estructuras, o que pueden formar embolias sistémicas. Esas van a ser las complicaciones y las manifestaciones clínicas dependientes. Acá tenemos más o menos un algoritmo de cómo se puede encarar o cómo sospechar el paciente que tiene un aneurisma en la aorta abdominal. Generalmente los aneurismas abdominales son hallazgos casuales. Se pueden hallar masas pulsátiles en la región periumbilical. Entonces no tiene muchos síntomas, más que un hallazgo casual como una tumoración pulsátil en región periumbilical. Ahora, los aneurismas de la aorta torácica sí tienen más manifestaciones clínicas. Ahí las causas pueden ser diferentes. Generalmente, las del callado y la aorta descendente, las causas van a ser arterioscleróticas. Las otras generalmente pueden deberse a enfermedades valvulares, a otitis o entonces, la mitad generalmente son asintomáticos y después pueden ser síntomas compresivos. Por ejemplo, puede haber disfagia, disfonía, disnea, puede haber bradicardia con compresión del nervio vago. Entonces, generalmente son manifestaciones compresivas. Tenemos que ver, ahí tenemos otro argumento. El diagnóstico es sospecha clínica, manifestaciones, factores de riesgo. Acá está una radiografía de tórax donde se ve un aneurisma. Vemos, esta es la aorta y vemos que está dilatada o aumentada el mediastino en relación a la aorta. Pero el hallazgo, la radiografía más bien es sugerente. El diagnóstico es por tomografía o arteriografía. A clínica é muito importante também, né, doutora, para a tomada de urgência, né? No es una urgencia porque es crónica. Hay que ver las características, pero sí se puede complicar. Ah, sim. Bueno, síndrome aórtico agudo. Dentro del síndrome aórtico agudo son los más frecuentes, es el hematoma intramural. Lo más frecuente es la disección de la aorta, es importante, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. O sea, ahí tenemos que ver, identificar, como le dije, las que son agudas y las que son crónicas. Y la disección de la aorta es la más grave que se puede presentar. ¿Qué es lo que ocurre en la disección de aorta? Las paredes de la arteria se decolan, se disecan y hay una separación de las capas de la pared de la aorta y luego esa separación va a formar una luz falsa que va a secuestrar la sangre. O sea, al decolarse la pared
de la aorta. Vamos a suponer que habíamos dicho que la aorta, o sea, la arteria tenía 3 capas. Vamos a suponer que este va a ser el endotelio, la capa media, y esta va a ser la adventicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompen las paredes y se va depositando sangre en la capa media. Entonces, si dibujamos esto, vamos a tener una luz verdadera, que va a ser la luz real, y después acá en esta zona de decolamiento, que también va a tener un secuestro de sangre. Entonces, esto que va a ir haciendo, decolando la pared. O sea, una separación de las capas y la formación de una luz falsa que secuestra la sangre y una luz verdadera, y está relacionado a una crisis hipertensiva. Ese aumento de la presión dentro de la arteria hace una arteria debilitada, hace que se decole esa pared y se forme la disección. Entonces, es una interrupción de la capa media causada por una hemorragia, provocando la separación de la pared, de las capas de la pared de la aorta, y formación de una luz verdadera y una falsa. Generalmente está relacionado, puede ser, a un hematoma intramural. Tenemos la clasificación, porque nosotros debemos saber cómo va, esto va progresando. La disección de aorta es progresiva. A medida que progresa, se van separando y va afectando mayormente todo. Acá tenemos una imagen de la clasificación. Vemos, hay 2 tipos de clasificación, de Behe y de Stanford. Vemos cómo esta zona que está en rosado son todas las zonas decoladas o despegadas de la disección. ¿Qué quiere decir? Que todas las paredes, el trayecto de toda la aorta está separado. Acá el tipo 2, solamente la raíz de la aorta y la aorta ascendente. Y acá tenemos las diferentes situaciones. Entonces tenemos que clasificar dependiendo de cuál clasificación utilizamos, para saber la extensión de la disección de aorta. Entonces hay 2 modelos de clasificación. La característica es que generalmente las que evidentemente tienen mayor extensión, mayor riesgo de mortalidad. Generalmente, por suerte, no es una patología frecuente, es mayor en varones que en mujeres, y el riesgo de una disección de aorta aumenta con la edad, aumenta con el antecedente de tabaquismo y con mal manejo de la presión arterial. O sea, el paciente que tiene riesgo de hacer disección de aorta son hombres por encima de 50 años, hipertensos, crisis hipertensiva, tabaquistas. Bueno, el factor de riesgo más frecuente es la hipertensión mal controlada, no la hipertensión arterial, la hipertensión mal controlada, la crisis hipertensiva. También las cirugías cardíacas, traumatismos, etcétera, que pueden tener. También usuario de drogas parenterales, así que debilite la pared. Entonces ahí generalmente son otras causas diferentes de la arteriosclerótica. Bueno, después tenemos el hematoma intramural, que es simplemente una colección de sangre en la capa media por rotura espontánea del pasabasal. Generalmente es en la aorta descendente y en los pacientes ancianos. El dolor es el síntoma más frecuente. Entonces vamos a ver, el dolor torácico es el síntoma más frecuente, es de gran intensidad, lancinante, desgarrante, pulsátil y migratorio. Esa es la característica. Generalmente inicia en el lugar de la aorta afectada y va cambiando, siguiendo el trayecto de la disección. Entonces, puede tener afectaciones dependiendo de qué parte de la aorta en la que hay hematoma o disección, vamos a tener manifestaciones más tempranas. Si es aorta abdominal, generalmente tienen rápidamente manifestaciones de oliguria, anuria, isquemia, disminución del pulso de los miembros inferiores. Vamos a tener, dependiendo, podemos tener manifestaciones
también la tomografía con contraste o la arteriografía. La ventaja de la ecocardio o la ecografía Doppler es que es invasivo y es rápido. Pero el diagnóstico de certeza o de sensibilidad es la tomografía con contraste o la arteriografía, pero es primero debemos ver la función del paciente, la estabilidad del paciente, por eso lo más cómodo, lo más rápido, siempre va a ser una ecocardio transtorácica o una Doppler si es algo abdominal. Diagnósticos diferenciales, el diagnóstico diferencial por excelencia de la disección de aorta es el infarto, pero podemos tener también en el tórax, pero también podemos tener como diagnóstico diferencial un infarto en el mesenterio, cólico renal, porque el cólico renal es intenso migratorio también. Entonces, son diagnósticos diferenciales. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. El tratamiento va a ser manejo de la crisis hipertensiva y quirúrgico, siempre va a ser quirúrgico. Pero hay que mejorar la crisis hipertensiva para que mejore el decolamiento. Después tenemos por último la enfermedad vascular periférica. La enfermedad vascular periférica se refiere a las arteriopatías de los miembros inferiores. Podemos tener dos situaciones: isquemia aguda de las extremidades, o sea, un proceso agudo que provoca isquemia arterial, es la interrupción brusca de la perfusión sanguínea de una extremidad, y es una urgencia vascular. O sea, cualquier situación clínica que provoca que no haya flujo sanguíneo de una de las arterias de los miembros. Se clasifican de esta manera: las intrínsecas, que quiere decir que el problema está dentro de la arteria, o pueden ser extrínsecas. Dentro de las extrínsecas quiere decir que el problema estuvo por fuera y puede ser traumatismos, amputaciones, etcétera, o tumores que estén comprimiendo esa arteria. Entonces el problema no es la arteria, el problema es lo que está alrededor de la arteria. Después podemos tener dentro de las intrínsecas, pueden ser trombosis in situ, que quiere decir que se formó un trombo dentro de esta arteria que es la dañada. Vamos a suponer que el paciente tiene una arteriosclerosis obstructiva de esa arteria. Entonces, de a poquito el paciente fue formando una placa ateromatosa y eso va a obstruir. Entonces el problema está dentro de esa arteria, ya sea una placa ateromatosa, puede ser un aneurisma, puede ser una arteritis, cualquier situación que afecta a esa arteria. Y después podemos tener por causas embólicas, que quiere decir que no hay problema en esa arteria dañada, sino que el problema vino de otro e impactó en esa arteria. Por ejemplo, puede ser embolismo por coágulos que van a impactar. Una de las causas más frecuentes es la fibrilación auricular. Después puede ser embolia grasa, puede ser embolia séptica. Entonces, cualquier tipo de embolia que se origine fuera de esa arteria e impacta en esa arteria. Entonces tenemos las in situ, las extrínsecas y las embólicas. Y ahí tenemos una clasificación. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en el paciente? Primero, el paciente tiene que tener un factor de riesgo, o ser dislipidémico, o tener un traumatismo o alguna arritmia que provoca émbolos. Entonces, las manifestaciones clínicas van a estar dadas por la CIP. El dolor es el síntoma más importante. Al ser arterial va a doler siempre y el dolor es un dolor intenso, súbito. Palidez, al no haber flujo sanguíneo va a haber primero palidez, después hay cianosis. Palidez, parestesia, la parestesia es el hormiguamiento por hipoxia del nervio, parálisis, pulso ausente, hipoiquilotermia. Hipoiquilotermia quiere decir alteración en la temperatura. Entonces, los síntomas, el síntoma más frecuente, más importante es el dolor. Después, pérdida de pulso, palidez, mientras progresa va a haber cianosis,
miembro inviable. Quiere decir que hubo necrosis de los nervios, entonces ya no es viable ese medio, sino es un signo de mal pronóstico. Y vamos a tener las características distintivas. En embolia dijimos que el problema está por fuera de esa arteria, entonces generalmente tiene manifestaciones bruscas. Ahora, la trombosis es dentro de esa arteria y la característica principal es algo que se llama claudicación intermitente. Claudicación intermitente es el dolor que se presenta en los miembros inferiores con la actividad física. Esa es la diferencia principal. Normalmente el paciente que tiene arteriopatía por embolia generalmente no tenía ningún síntoma en el miembro inferior. Ahora los que tienen trombosis generalmente ya refieren que durante las caminatas o algo pueden tener parestesia, pueden tener dolor, que es la claudicación intermitente. El diagnóstico de certeza es una angioTAC o una ecodoppler vascular. La ecodoppler es más rápido. La angioTAC generalmente lo que nos informa es el nivel y todo el trayecto arterial. Nos puede también orientar sobre cambios en otros territorios que pueden tener pronóstico. Y la arteriografía es el método de elección, solo que es invasivo y requiere función renal adecuada. El tratamiento es quirúrgico, siempre, o dependiendo si es por embolia, puede ser un anticoagulante. Después tenemos la arteriopatía crónica, que lo único que se refiere es manifestaciones, signos y síntomas por una estenosis o una oclusión parcial de cualquiera de las ramas de la aorta. Y generalmente su prevalencia es mayor dependiendo de la edad. Entonces, el paciente tiene una arteriopatía, generalmente ateromatosa, y se presenta como manifestaciones clínicas asintomáticas o con dolor a la deambulación que se llama claudicación intermitente. O puede haber también úlceras necróticas. La diferencia es que generalmente las úlceras, a diferencia de las úlceras venosas, estas son úlceras necróticas o pueden ser gangrenosas. Es una de las complicaciones. La gangrena, una úlcera gangrenosa o una úlcera. La causa más frecuente es la arteriosclerosis y generalmente son los mismos factores obesos, dislipidémicos o hombres. Y tenemos como manifestación clínica más importante la claudicación intermitente y podemos ver las úlceras vasculares. Y ahí tenemos una clasificación de Fontaine, que es la que clasifica dependiendo de las manifestaciones clínicas que el paciente tiene. Si tiene limitaciones, si hay alteraciones tróficas, si hay úlceras, si hay cambios tróficos generales. Entonces, podemos ver sin síntomas o sin signos clínicos, dolor en reposo, parestesia, lesiones tróficas, gangrena. Entonces, la Fontaine es la que va a ir clasificando las crónicas. El diagnóstico es clínico y se ve por ecodoppler.